Aquí, si están con calculadora ahí en mano, como yo sé que ustedes son buenos para participar en las clases, voy a estar pidiendo ahí ayuda con los resultados, ¿ya? De los ejercicios. Entonces justo están conectados los más motivados, que son los que me ayudan a hacer los ejercicios. Así que vamos, quedamos aquí en la clase 3 de la semana pasada. Quedamos por acá al final. Bueno, vimos que habían algunas formas de obtener esto relacionado con los perfiles. Habían una forma de obtenerlo con media aritmética solamente, aplicando media aritmética, ¿ya? Bien simple. Y otra forma era con ponderando la potencia, ¿no? Porque si recuerdan, el ejercicio de los perfiles tenía leyes y una potencia asignada a esa ley, ¿no? Entonces, distintos tramos dentro del sondaje con un espesor y una ley a ese espesor. Entonces, tengo que sacar la ley de todo el perfil, ¿ya? El perfil es algo parecido a esto. ¿Se Profe, se escucha cortado. escucha cortado? Ya, déjenme cambiarme de red. Denme unos segundos y me cambio de red. Sí, hasta ahora la conexión no es muy buena, así que tengo que aplicar datos móviles, ¿no? Del celular es más estable la conexión hasta ahora que del Wi-Fi. Así que voy a recurrir al celular. Denme un... Y ahora se debería escuchar mejor, supongo. En teoría, por lo menos. Sí, profe, una ¿Sí? consulta. ¿Este material de ¿Mm? apoyo está subido en el sistema? No, por el de esta semana no. Ah, Lo pero el voy a de subir. la semana anterior sí. Sí, 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 sí. En el Teams se Ah, está ya. actualizando, ¿ya? En Teams. Aquí en los Vale, archivos de gracias. Teams debería estar ahí materiales de la clase. Ahí deberían estar todos los PowerPoint. Eh, y bueno, esta semana voy a ir actualizando los otros, los que faltan. ¿Mm? Aquí están hasta la clase 3. eh, y la clase 4, 5 y 6 los voy a ir agregando a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Dentro de esta semana. Entonces, en la clase 3 de la semana pasada teníamos estos valores del perfil para el sondaje 1, sondaje 2, sondaje 3. ¿Mm? Entonces ahí calculamos lo que era la ley por media aritmética y la ley por con ponderación de la potencia. 253, 263. Ahora la que nos falta es calcular la ley con influencia de las áreas. Entonces para eso, primero, o sea, todavía no vamos a ocupar las áreas de influencia de los sondajes, que serían estos sectores que se ven aquí. Esas son las áreas de influencia. Todo ese material o esa superficie del material es la que van a estar tomando en cuenta los sondajes en este caso. Eh, Voy a copiar esta tabla, cosa de no retroceder tanto, y la voy a utilizar acá. Entonces, para sacar lo que son las áreas, primero que todo hay que calcular el área del sondaje, o sea, la ley del sondaje, perdón. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? Es como hacer como obtener la ley con ponderación de la potencia. Es muy parecido. Entonces, ¿qué se hace aquí? Primero se parte con la ley y se multiplica por la potencia. ¿Ven? 2,1 por 1,1 más 1,7
por 1,2. Dividido en la sumatoria de las potencias. 1,1 más 1,2. Así yo tengo la ley del sondaje 1. Bueno, es lo mismo que está acá en la fórmula. ¿Ya? Eso es lo que acabo de aplicar ahí. Entonces, para el sondaje 2, lo mismo. Tengo que multiplicar 2,2 por 1,5 más 3,8 por 2 más 2,4 por 1,5 aquí, más 4,1 por 1,8. Todo eso dividido en la sumatoria de las potencias del sondaje 2, que es 1,5, 2, 1,5 y 1,8. Así se van calculando la ley de cada sondaje. Entonces, ahora voy a pedir la ayuda para sacar estos valores. Tienen que desarrollar estas fracciones que están ahí, mientras yo voy a agregar los valores de ley y potencia del sondaje 3. Ya, chiquillos. ¿Quién me va a ayudar entonces con los resultados? Alguien que tenga su calculadora ahí en mano, lista, desempolvada, cosa de que pueda ahí aplicar desarrollo. ¿Mm? ¿Cuánto le da la ley del sondaje 1? A mí me da 1,89. Ya. Perfecto. Bueno, sus compañeros deben estar haciendo lo mismo, así que en caso que tengan algo contrario de resultados, lo informan y vemos qué puede estar pasando ahí. Pero esta ley sí debe andar por ahí porque siempre tenemos que ver el mínimo y el máximo de las leyes que están involucradas. Pues en este caso, el mínimo 1,7, el máximo 2,1. Entonces la ley de este sondaje tiene que estar en 1,89. ¿Ya? Es una ley correcta, que se puede aceptar. ¿Y a quién dijo yo con el sondaje 2? 3,22 me da a mí. 3,22. Ya, perfecto. 3,22, entonces tenemos que analizar acá si realmente esas leyes están en ese rango. A mí me da lo mismo, profe. 3,22. Ya, perfecto. Muchas gracias. Profe, parece que usted está silenciado. Sí, estoy esperando que den el resultado del sondaje 3.
2,25 me da el sondaje 3. Eh, 3,25. 2,25. 2,25. Ya, perfecto. No, igual muteo un poco el micrófono porque tengo un vecino que tiene un perrito. Ay, que de verdad que es una prueba de la paciencia hacer clase con el perro ladrando. Profe, ¿ya Eh, jugaba pinball? Tim, no, no he jugado. No quiero empezar a jugar tampoco porque me puedo tentar. Eh, ya, chiquillos, entonces tenemos 1,89, 3,22, 2,25. Entonces ahí le echamos un vistazo a las leyes. 1,6 mínimo, 3,2 máximo. En este caso es 2,22. Es aceptable, pues está en el rango. Acá tenemos 3,22 y las leyes están entre 2,2 y 4,1. Entonces también es aceptable ese valor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. eh, ¿Qué es lo que nos falta ahora? Es agregar estas leyes. Ya lo que voy a hacer ahora es traspasar estas leyes. Sondaje 1, sondaje 2 y sondaje 3. Acá a esta fórmula, ¿ven? Porque me pide la ley del sondaje, multiplicado por el área de influencia, dividido en la sumatoria de las áreas. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a traer estas leyes que acabamos de calcular recién, las voy a multiplicar por las áreas de influencia, por estas, y las voy a dividir en la sumatoria de las áreas. ¿Vale? Y ahí ustedes después me dan el resultado. Ya, chiquillos. Entonces, tenemos aquí la ley anteriormente calculada, ¿cierto? Del sondaje por el área del sondaje. Área de sondaje 1, área de sondaje 2 y área de sondaje 3. Eso lo tenemos que dividir en la sumatoria de las áreas. ¿Ya? 16,56 más 37,65 más 46,68. ¿Ya? ¿Cuánto les da ese valor? Al desarrollar la ecuación, por supuesto. Esta sumatoria que está en la fracción aquí
Ya, chiquillos, ¿quién tiene el 2,65. resultado? ¿Cuánto le dio? 2,55, no sé si estaré bien. Pues. Ya, vale. Ya, 2,55 entonces. Ahora tenemos que compararlo. Tengo que compararlo con lo que es la media aritmética, ¿cierto? ¿Cuánto obtuvimos ahí? 2,53%. Con ponderación de la potencia tuvimos 2,63%. Y con influencia de las áreas tenemos 2,55%. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres es como el mejor resultado o el que eh, más confianza les da a ustedes? Pues, ¿cuál creen ustedes que puede ser el más representativo de los tres? ¿Media El que, aritmética, ponderación de la potencia o influencia de la área? ¿Mm? el que ¿Con cuál tenga se el querían? mejor porcentaje, profe. ¿El que tenga el menor porcentaje? Sí, yo creo para tener un estimado no tan alto. Ya, pero desde un punto de vista de información, de la información con la que estamos trabajando, ¿cuál de los tres creen ustedes que es el más confiable? El ¿Mm? último, profe, ¿El ponderación de último? la área, ¿Ya? ¿Y por qué sería el último? O sea, si lo tuvieran que justificar, ¿cómo lo harían? porque incluye más información, pues. Ya, sí, por ahí va el tema, justamente. La influencia del área incluye lo que tiene relación con la ponderación de la potencia, porque aquí para calcular la ley del sondaje incluimos la ponderación de la potencia y además tenemos la influencia del área. Entonces tenemos este sector completo con la ley más en la superficie que está ocupando ese sondaje. Entonces la influencia del área es el, bueno, la metodología que más se acerca a la indicada con respecto a la calidad de información que tenemos ahí y cómo la podemos también procesar. Así que en este caso la ley más representativa va a ser la ley media que se obtuvo con la influencia de las áreas, 2,55. ¿Ya? Muy bien. Ya con eso terminamos entonces lo que era la clase 3. Bueno, la clase 4 es relativamente corta porque la clase 3 quita unos minutos, así que tuve que resumirla un poquito. Pero hay otro método acá que está eh, integrado a esta evaluación de los yacimientos con los métodos que van a darnos por consecuencia lo que es la ley media. Entonces, ¿qué vamos a tener con el método de los triángulos? ¿En qué se basa o qué hay que hacer acá? Bueno, básicamente se tienen que construir triángulos. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Con los sondajes que están dispuestos en la malla, hay que construir triángulos. Y los triángulos además tienen que cumplir una condición, que va a ser generar una especie de pentágono entre los sondajes. ¿Ya? Al mismo tiempo, eso tienen que poder realizar los triángulos. Y entonces, con 3 sondajes, uno puede hacer un triángulo. Es así de simple. Con 3 sondajes se puede hacer un triángulo. ¿Qué vamos a tener acá? Que van a ser más precisos que el método de los polígonos. Así lo vamos a obtener como más preciso que el método de los polígonos. De todas formas va a tener algunos errores de precisión, sobre todo si no respetamos este formato de hacer una especie de pentágono con los 5 triángulos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Con 5 triángulos deberíamos lograr hacer
un pentágono. Y entonces, si el pentágono, o sea, es una especie de pentágono, no es un pentágono, porque la figura geométrica de pentágono nos pide que tengamos que 5 lados iguales. Y en este caso no van a quedar los 5 lados iguales, pero sí va a tener como la forma del pentágono. ¿Ya? Entonces, si no nos da bien esa forma, ahí vamos a tener errores de precisión. Y bueno, de cierta forma también es laborioso porque vamos a tener que invertir harto tiempo, sobre todo en temas de calcular las áreas de los triángulos. En este caso yo le entrego el área a ustedes para que la desarrollen con las áreas listas, pero cuando hay que hacer las áreas o estimarlas es más complicado en ese caso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el procedimiento del cálculo? Lo primero es construir los triángulos y también el pentágono, entre comillas, pentágono, que se va a estar generando. Se va a determinar la superficie de cada uno de los triángulos. Se va a determinar la potencia media a través de esta fórmula simple, ¿cierto? Que es básicamente sumar la potencia del sondaje 1, 2, 3 y dividirla en 3. Pues. Es como sacar el promedio de las potencias de los sondajes que están involucrados en el triángulo. Vamos a calcular el volumen con la superficie de las áreas y la potencia media. La ley de cada triángulo, ¿cómo vamos a hacer eso? También muy parecido a lo de la potencia media. Las leyes de cada sondaje dividido en 3. Ley del triángulo. Densidad. Bueno, en el caso que la densidad sea distinta, vamos a calcular o estimar una densidad media. En caso contrario, no va a ser necesario. Se calculan reservas de mineral, reservas de metal, y con eso ya podemos obtener la ley media, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a estar trabajando con esta figura geométrica. Al final, lo que hacen los métodos de evaluación de yacimiento es hacer figuras con los sondajes. Eso es lo que hacen básicamente, figuras geométricas con los sondajes. ¿Y por qué hacen figuras geométricas? Básicamente para obtener las áreas de influencia donde los sondajes van a estar aplicando en este caso su, su muestreo, van a estar sacando ahí información. Entonces, en este ejemplo tenemos 6 sondajes que van a estar dispuestos, como muestra la imagen, ¿ya? En un área aproximada de 25 kilómetros cuadrados, más o menos. O sea, estos sondajes están súper distanciados unos de otros. Pueden tener distancias de hasta 2 kilómetros entre uno y otro. Es una malla bien irregular, ¿ya? Esta es la información que van a estar entregando cada sondaje, ¿ya? Sondaje 1, potencia 1,2, ley 3,5%. Sondaje 2, 1,3 de potencia, ley 4,3%. Y así cada sondaje va a entregar una información que va a estar relacionada con el espesor y la ley de este tramo, ¿ya? Son potencias relativamente bajas, entonces, por lo tanto, no deberíamos tener problemas al momento de poder estimar el volumen tampoco, ¿ya? En general las potencias medias van a andar cercanas a 1, por ahí. Entonces, el volumen prácticamente no se va a ver tan influenciado al multiplicar la potencia por el área. Va a quedar casi lo mismo en metros cúbicos. Vamos a tener que estimar la ley media del yacimiento realizando una cubicación de todo este material con una densidad de 2,6 toneladas por metro cúbico, que es lo que se estima vamos a tener en este sector, ¿ya? 2,6 toneladas por metro cúbico. Entonces, vamos a realizar el ejemplo ya con las áreas listas y con los triángulos también dispuestos y listos para desarrollarlo. Tal como se ve en esta imagen, el triángulo A se va a formar por el sondaje 1, 2 y 4. Triángulo B por el sondaje 2, 4 y 5. Triángulo C por 2, 3 y 5. Triángulo E por 3, 5 y 6.
y D por 4, 5 y 6. ¿Ya? Esos van a ser los triángulos que nosotros vamos a generar y de esta forma también se mantiene la figura geométrica del pentágono o algo parecido, ¿no? A un pentágono, que es lo que se busca también al trabajar con este método de los triángulos. Entonces, el área determinada topográficamente en cada sector va a ser triángulo A, 21.000 metros cuadrados, triángulo B, 21.900, triángulo C, 28.800, el D, que es de los más pequeños en cuanto a superficie que van a estar incorporadas ahí, 12.000 metros cuadrados, y el triángulo E, de los que más superficie tiene, 27.300 metros cuadrados. Y entonces lo que tenemos que hacer acá es relativamente sencillo. Es calcular las potencias medias, ¿cierto? Con respecto al triángulo A, que tiene la influencia del sondaje 1, 2 y 4. Triángulo B tiene la influencia del sondaje 2, 4 y 5, y así. Tenemos que ir agregando esa información a la fórmula, ¿ya? Para obtener las potencias medias. Con las potencias medias vamos a poder calcular el volumen de los sondajes, ¿no? Volumen que va a ser el área por la potencia, ¿no? Por eso aquí agregué la tabla de las áreas también. De esa forma obtenemos los metros cúbicos, ¿no? Y ya con los metros cúbicos, multiplicando eso por la densidad de la roca, vamos a obtener las reservas, ¿eh? En este caso van a ser las reservas de la mena. Cuando hablamos de mineral, estamos hablando de la mena en general, ¿ya? De todos los minerales que están involucrados en la roca. Pero cuando hablamos del metal, vamos a estar haciendo alusión al mineral de interés o al que más se va a vender o al que mayor ganancia vamos a tener, que es a partir del que tenemos las leyes también en este caso. ¿Ya? Leyes que tenemos que calcularlas. Ay, acá está mal el título, lo voy a cambiar al tiro porque no me había dado cuenta. Este debería decir cálculo de la ley media. La ley, no, de la ley del triángulo, perdón. Bueno que leí el título. Ahí sí. Cálculo de la ley del triángulo. En este caso entonces vamos a tener prácticamente lo mismo que con la potencia media. También agregar la información de la influencia que tiene cada sondaje en el triángulo. Triángulo A siempre con el 1, 2 y 4. El B con el 2, 4, 5. C, 2, 3, 5 y así. Entonces en este caso van a ser las leyes las que vamos a tener que estar traspasando a la información que tenemos aquí en este caso para el cálculo de la ley. La reserva entonces de metal, ¿ven? Aquí ya estamos hablando de metal, la tenemos que obtener con la ley del triángulo que nosotros calculamos anteriormente, ¿ya? Entonces al final de cuentas, con la sumatoria de las reservas, tanto de la mena o del mineral, que es la roca completa mineralizada, y el metal, la sumatoria también de esa reserva, vamos a poder obtener lo que va a ser la ley media del yacimiento. Entonces, finalmente, vamos a hacer ese cálculo para obtener la ley media bueno, del yacimiento se dice acá, pero al final es un tramo cortito del yacimiento. ¿Ya? No, esto no corresponde a un yacimiento completo, es un tramo del yacimiento o un sector en el cual se hizo el muestreo o en el cual se hicieron los sondajes exploratorios, ¿ya? Solo eso es. Chiquillos, así que vamos a trabajar en base a lo mismo. Vamos a ir reemplazando la información que tenemos y traspasándola a las fórmulas para determinar primero la potencia, después el volumen, después la reserva, la ley de los triángulos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con eso
vamos a ir trabajando y bueno, voy a ir necesitar de su ayuda para ir agregando los resultados de esta fórmula. Ya chequeé, entonces yo voy pasando la información y ustedes me van dando los resultados para que no estemos toda la tarde con este asunto. ¿Vale? Ya, entonces tenemos aquí el valor de el primer sondaje. Profe, ¿Sí? hola, buena, una consulta. El 13 es por la cantidad de sondajes que abarca el área, ¿cierto? Eh, a ver, no le entendí la pregunta. El 3, pues, ¿no ve que se divide el P1, el P2 y el P4 por 3? Quiere decir los sondajes que tiene el área, ¿verdad? Claro, justamente. Vale, Sí, vale, profe, gracias. sí. Para sacar el promedio tenemos que dividirlo en el número de sondajes que va a estar involucrado, en este caso en el triángulo. Entonces va a ser la potencia 1, tenemos 1,2. La potencia del sondaje 2 es 1,3 y del sondaje 4 es 1,2 nuevamente. Entonces eso dividido en 3 nos da la potencia media. Lo mismo acá en el triángulo B, que tiene el número 2 primero, después bajamos al 4, 1,2 y la potencia del sondaje 5, 0,9. ¿Ya? Ahí tenemos que ir reemplazando triángulo por triángulo. Igual es un poco tedioso el tema, pero es necesario hacerlo. Y después 1, para estudiar, 3, espectacular. 1, 3, 0, 8, 0, 9, el sondaje 5. Ya, chiquillos, si tienen los resultados me los van dando y yo los voy anotando. ¿Ya? Apenas ustedes los tengan, nomás, vamos completando este asunto. 907. Ya. El primero me da 1,23. Ah, 1,23. Ahí sí. Sí. El de abajo, 1,13. 1,13. Ya, perfecto. 1,13. 1. Ah, este da 1 a seca, ¿cierto? 1 seca, sí. 1% el triángulo D. 0,93. 93. Ah, pero estos no son porcentajes, pues estoy dando jugo ahí, pues. Son metros. Metros, porque son potencia. 93 metros entonces. Y el último, acá me falta reemplazar 3. 0,8. Ya, vale. 0,8 entonces. 5,09 y 6,07. Era 1, 2, sí. Ya, ahí está. ¿Cuánto les da eso, chiquillos? 0,8. 0,8 metros, ¿cierto? Ya, vale. Entonces, ese es el primer paso, determinar la potencia media. Entonces ahora con el valor de la potencia media voy a calcular lo que es el valor del volumen de cada triángulo.
¿Ven? Voy a reemplazar entonces la potencia que acabamos de calcular, cada triángulo. Después le voy a agregar lo que es el área que tenemos aquí. Y la multiplicación de esos dos nos va a dar el volumen que hay en cada triángulo. Entonces 1,23, 1,13 primero. Acá. Es 1,13. Tengo también 1, 0,93, 0,8. Entonces 0,93 y 0,8. Las áreas por su lado son en el triángulo A 21.000 metros cuadrados, triángulo B 21.900, el C 28.800, E 12.000 y 27.300. Ya, chiquillos, ¿cuánto tienen ahí de resultado? 25.830. 25.830. Ya, en este caso, traten de darme el número entero, ¿ya? Por ejemplo, si fuera 830,7, ustedes me dicen 831, ¿vale? Sí, que ahora salió peladito. Ya, vale. O si en algún caso hay decimal ahí, ustedes redondean y me dan el número entero. Porfa. El segundo me dio 24.747. Ya, perfecto. 24.747. El otro, 28.800. Ya, claro, porque está por 1 ahí multiplicado. El triángulo D entonces. Y el E serían los que nos faltan. En metros cúbicos, en volumen. 11.160. $21.840. Ya, chiquillos, vale. Se pasaron. Entonces ahora lo que hay que hacer es traer este valor del triángulo A, B, C, D y E, los metros cúbicos, y multiplicarlos por la densidad para obtener lo que van a ser las toneladas de mineral. Reservas mineras o reservas de mena, en este caso van a ser determinadas por el volumen y la densidad, que la densidad al final se fijó, creo que como 2,6 para todo ese tramo. Si fuera distinto tendríamos que sacar también promedio, pero en este caso no va a ser necesario. 2,6 entonces. Ahora hay que reemplazar metros cúbicos. 25.830 en el A. 25.830 en el B tenemos 24.747. 747. En el C 28.008. El D 11.160. 1160. Y el E vamos a tener 27.300. 27.300. Ya. Ahí estamos. Ahora multiplicar por 2,6 y tenemos las reservas de mineral.
Ya, chiquillos. Canten nomás cuando tengan el resultado. Por favor. 67.158. Ya. Perfecto. 67.158. Triángulo A. $64.342. Profe, ¿y si es coma 2 también se aproxima a 43? Sí. No, al más cercano nomás. Redondeo Ah, ya. simple. Ya, 64.342 no, entonces. Sí. 64.342, claro. 74.880. 7.4. Sí, 74.880. 880. Vale. $29.016. 9.016. Vale. Son hartos. Este ramo, igual yo lo estoy mirando a Chinche y está rígido. 70.980. Son caleta de pasos, de cálculo. No son cálculos difíciles, pero son ejercicios cuidados muy largos. Hasta que de la clase pasada que estamos haciendo un ejercicio. Así nomás. Y hay ejercicios más largos todavía. Ya, 70.980. Ese es el último, ¿cierto? Ya, vale. Ahora vamos a calcular la ley de los triángulos. Estos ejercicios son largos y pueden resultar una lata, pero son simples, ya no son cálculos complejos, es casi pura matemática, suma, resta, multiplicación, división. No hay nada tan complejo hasta el momento, ya después, más adelante ya se pone más densa la cosa. Pero como vamos a hacer más laboratorio, probablemente de los temas teóricos no vamos a tener que aplicar tanta complejidad, ¿ya? Que el año pasado, por ejemplo, sí tuvimos que aplicar temas más densos, teóricos, porque no teníamos la posibilidad de hacer laboratorio. En el segundo semestre nos resultó muy bien ese tema, así que, pero ahora, como tenemos la posibilidad de hacer laboratorio, probablemente van a haber varias cosas que no vamos a tocar y que son más complejas, ¿ya? Ya, ley entonces del sondaje 1, 3,5, sondaje 2, 4,3, sondaje 4, 6,3. Oigan, viendo la ley aquí que tenemos, ¿qué creen ustedes? ¿De qué es el yacimiento? ¿De qué mineral? Sondaje 2, 4,3. Sondaje 4, 6,3. ¿Ven que puede ser un yacimiento de cobre, por ejemplo? ¿O de oro? ¿Qué creen ustedes? Eh, 4,3 entonces, 7,2. Igual el tema acá es que hay que estar bien concentrado porque equivocarse en el número puede resultar eh, que después genera un problema en todo el resultado final. 6,3, 8,1. Y a los hombres, ¿para qué estamos con cosas? Nos cuesta hacer más de una cosa a la vez. Tengo que estar bien concentrado. Sondaje 3, 7,2.
1 y 3. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que va a ser la ley de los triángulos. Chiquillos, cuando tengan los resultados, me los dictan nomás y procedemos a pasarlo acá. $4,7. El primero, 4,7. Y en este caso sí que son porcentajes. 4,7%. Ya que estamos hablando de ley. $6,23. 23. Vale. Es 6,23. Ah, 6,23, perdón. El hecho de que trabajemos con dos decimales o un decimal también puede alterar un poco los resultados, ¿ya? Pero ahí yo creo que en la evaluación les voy a decir, trabajen con un decimal, con dos decimales, redondeen el segundo, ¿ya? Igual les voy a estar dando más especificaciones al respecto el día de la evaluación. Esa es Profe, ¿y de qué el 6. yacimiento? Díganme ustedes, pues, si la pregunta se la hice yo, ¿cómo me van a responder con otra pregunta? ¿No puede ser? De cobre, no sé, no creo que sea de cobre. Ah, ya, no es de cobre, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser de cobre? No, porque las de cobre son siempre 0, algo, ¿o no? No, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos son menores a 2. ¿Ya? 1, algo, por ahí. Menores a 2. Pero este tiene 3, 4, 7, 6, 8. Entonces sale de toda estadística de yacimiento de cobre. Ujú. Demasiado alta la ley. Entonces, probablemente sea otro tipo de metal el que está involucrado acá. Chiquillo, triángulo C, ¿cuánto les dio? 6,53. 653, ¿cierto? Sí, profe. $5,8. $6,1. Ya, chiquillo, vale. Entonces vamos a traspasar esta información a la lámina siguiente. Tenemos ahí la reserva, ¿cierto? Que tenemos en este caso, 67, 158. No sé si alguien las tendrá anotadas por ahí, cosa de no tener que estar retrocediendo tanto. Así que me las pueden ir dictando. Y si tienen las leyes, mejor todavía, ¿no? Cosa de no retroceder tanto. A ver, 67, No, profe, 150. pero si quiere le saco una foto. No anoté, estaba ahí ayudándolo nomás porque sabía que estaba quedando todo anotado, así que no estaba anotando. Solo estaba calculando. Ah, ya. A ver, sáquenle una foto y me ayudan, pues, con la reserva. Que también hay que agregarla ahora en la fórmula siguiente. Y ahí. Ya, ¿la tienen la foto? Tengo un segundo, profe, por favor. Ya, vale. Yo voy copiando mientras. 67,
158. Pueden hacer todo esto en la pizarra. Es mucho más simple. La pizarra igual, la pizarra podemos desarrollar el ejemplo completo. 64, 342. 74880. Ah, la vendí acá. Momento. Me equivoqué. 64342. Ahí. Y el otro era de arriba. Acá. 358. Ya, profe, ¿en cuál va? Ahora sí la tengo. Voy en el triángulo C. 74880. Ya vale. 74880. El Ya. otro, 29016, perdón. 29016. 16, vale. Y el Y el triángulo otro es 70980. 70, 980. Ya, vale. Y la ley 4,7, 623. 47 entonces acá. 623. Más simple, ¿eh? Que el otro. 653. Ya. Comprendo. Y 5,8 y 6,1. 5,8 y 6,1. Ya, chiquillos, pónganle play nomás a la calculadora. ¿Cuánto le da esos valores? Aquí estamos aplicando la ley porque estamos como sacando la cantidad de metal que tiene la reserva, ¿m? De mineral. Eh, 3156. 1156. Vale. Estas son toneladas por si acaso, ¿no? Yo le voy a poner latino ahí, pero son toneladas. Cuatro 4009. 2009 toneladas. Vale. Eh, 4890. $1683, profe. Ya. Vale, estamos en el último. 4330. 4330 toneladas. Vale, miren, lo que tienen que hacer ahora es sumar todas estas reservas. ¿Ya? Hay que sumarlas todas. Las 3156 más las 4009 más las 4890. ¿Ya? Sumar la cantidad que hay en los 5 triángulos. ¿Ya? La cantidad de metal que hay en los 5 triángulos. Hay que hacer una sumatoria. ¿Ya? Cuando tengan ese valor, me lo dicen y yo lo agrego acá a la fórmula final, ¿ya? Para terminar la ley media. Si no calculé mal, es 18.068. 18.168. 068.
Ya, chiquillos, la parte superior entonces va la reserva de metal, la sumatoria de reserva de metal de esta fracción, y en el divisor va la reserva de mineral o de la mena. Entonces tenemos que volver acá, donde está la reserva de la mena, y hacer lo mismo, ¿no? Sacar la sumatoria de todos de estos 5 triángulos, que son las toneladas de mineral que hay en ese sector, ¿ya? Todo este sector hay que sacar las toneladas de mineral. ¿Cuánto le da esta sumatoria de los 5 triángulos aquí en reservas de mineral o reservas de mena? Me dio 306.376. 306.376, ¿cierto? Y eso me dio a mí, profe. Ya. Bueno, ahí los compañeros, si tienen algo distinto, igual que se pronuncien. Ya, chiquillos, lo último es la división y multiplicarlo por 100 para que quede en porcentaje esta ley media. ¿Vale? Eh, 5,89, 7, así me imagino que lo dejan 6, ¿o no? 5,89, 7, 3, 2, 8 medio. Un número lleno de decimales. Ya, bueno, ahí puede ser 5,89 o puede ser 5,9 también, ¿ya? Ya, vale. También puede ser. Pero el 89 está bien, ¿eh? Vamos a dejar ahí en 89. Ya, ese valor, bueno, yo les recomiendo que siempre vuelvan a verificar acá las leyes, ¿no? Y vean si es que está entre el mínimo y el máximo. Ya acá el mínimo es 3,5, no, 3, perdón. El mínimo es 3 y el máximo es 8,1. Entonces, 5,89 está entre esos valores. Sí. Entonces, de esa forma les da cierta tranquilidad el resultado que obtuvieron ahí, y que acaban de calcular. ¿Ya? 5,89. ¿Ya, chiquillos? Bueno, estos ejercicios son la mayoría así, sencillos. eh, no hay gran complejidad en ellos. Aplicar matemáticas, geometría en algunos casos, ¿ya? Para obtener una ley media representativa del yacimiento. ¿Vale? Bueno, ahí mañana y pasado vamos a seguir viendo otro ejemplo, ya de los últimos que vamos a estar tratando en esta parte del curso, ¿ya? Y después le vamos a dar paso a los laboratorios y después vamos a volver a ver la parte final de la primera unidad que tiene que ver con la geoestadística, con el variograma principalmente, ¿ya? Variograma y el criquiado también. ¿Vale, jóvenes? Así que eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta, ¿ya? De lo que acabamos de hacer. Yo igual voy a guardar esto para compartírselos después, en- como el desarrollo que hicimos en la clase. Profe de consulta. ¿Sí? Se supone que la primera prueba está pactada para el 1 de octubre. Lo que hay la próxima semana y la semana siguiente son pruebas de laboratorio. Entonces, ahí tienen que ver ustedes cuándo les toca asistir, si es la próxima semana o la siguiente, y la evaluación que haya asignada a la próxima semana y a la siguiente tiene que ver con los laboratorios, no con pruebas teóricas, que es lo que estamos haciendo hasta el momento, ¿ya? No tiene que ver con teoría, tiene que ver con práctica. Ya, profe, perfecto, muchas Las gracias. primeras pruebas van a ser prácticas. ¿Vale? Así que si Gracias, alguien profe. tiene dudas, si tiene que ir la próxima semana a la sede, ahí lo chequeamos, ¿ya?